Seguimos con el agua como nutriente en lechones y cerdas en lactancia. Le damos la bienvenida al médico veterinario Gerardo Roulet. Buenos días. Bueno, mi nombre es Gerardo Roulet, soy médico veterinario. Trabajo en Bioroma Latinoamericana y hoy vamos a tratar de desarrollar un tema que es el agua como nutriente en cerdas lactantes y lechones. El agua es un recurso indispensable para la vida, es uno de los más importantes, uno de los nutrientes más importantes de los cuales toda la forma de vida se nutren, y en realidad, digamos, hemos estado toda la vida trabajando sobre lo que es el alimento sólido y nos olvidamos un poco de lo que es el agua y lo que es el oxígeno o el aire por el otro, que sería, ya va a ser para otras charlas posteriores. Hoy vamos a dedicarnos al agua como nutriente y sobre todo en una categoría que es la cerda lactante y los lechones que están al pie de la madre, y vamos a intentar, digamos, por ahí dejar algunas conclusiones hacia el final como para de alguna manera ir aclarando algunas cuantas cosas, digamos, sobre este tema. Bueno, vamos a la primera diapositiva. Esta es una pregunta que a veces tiene respuestas obvias, digamos, pero nunca nos pusimos, digamos, específicamente a tratar cada uno de estos temas. Y es, ¿para qué se usa el agua en una explotación porcina? Obviamente, la primera de las respuestas es como agua de bebida para los animales, que es la más importante, pero a su vez también tiene un uso en la refrigeración de los galpones y los propios animales para mantener un ambiente adecuado para que esos animales se desarrollen, para el lavado de las instalaciones, digamos, como vehículo para la desinfección, para llevar desinfectantes, vehículo para llevar medicación, aditivos, y a su vez para los pediluvios y rodaluvios, digamos, que estarían a la entrada de los galpones o a la entrada del propio establecimiento para desinfectar tanto los pies del personal y los vehículos que vienen al establecimiento. Y también hay una utilización de agua para la higiene del personal, que, digamos, tienen vestuario, el agua que se usa en los vestuarios. Toda esta agua que se utiliza en cada una de estas cosas puede tener diferentes calidades, y a eso nos vamos a referir, digamos, a lo largo de esta charla, porque la más importante, digamos, sería el agua de bebida para los animales, que tiene que tener una determinada calidad, ya que tiene mucha importancia biológicamente. El contenido de agua de un lechón, por ejemplo, un animalito recién nacido, está alrededor del 80%, en un animal en terminación entre un 50 y un 60%, pero esa agua es necesaria para cumplir funciones biológicas, digamos, para que la vida se mantenga, para que el animal crezca perfectamente. Y se debe garantizar que haya entrada y salida de agua, digamos, en equilibrio. Si sale mucha agua del animal por cualquier vía, ahora la vamos a tratar de ver un poquito en particular, pero una pérdida de un 10% de agua corporal puede significar una deshidratación muy grave y el animal termina muriendo, o teniendo algún problema un poco más complicado. Bueno, hablando de las entradas y salidas de agua en el cerdo para mantener el balance hídrico, en este esquema vamos a ver si graficamos un poco esto, digamos, el consumo de agua voluntaria por parte del animal le va a aportar entre un 65 y un 80% de lo que él necesita, pero otra fuente de agua para el animalito va a ser también el alimento. Estamos hablando, los alimentos secos tienen entre un 7 y un 14% de humedad, que va a parar
directamente o lo tenemos que anotar como aporte al consumo de agua del animal. Y por otro lado, acá en esta flechita está lo que es el agua metabólica, que también es un aporte de agua para el organismo, y va a estar dada por el metabolismo de las grasas, de las proteínas y de los hidratos de carbono. En cuanto a las pérdidas de agua, las mayores pérdidas las tenemos a través de la orina, que es alrededor de un 30% de la pérdida de agua, y de materia fecal. Por respiración y jadeo también hay una pérdida importante de agua, sobre todo en épocas de alta temperatura o en galpones, digamos, que no tienen una refrigeración adecuada. Y lo que es transpiración, que está con un signo de pregunta, no es tan grande la transpiración en el cerdo porque no tiene glándulas sudoríparas funcionales, tiene algunas pocas en la trompa. Así que las pérdidas más grandes de temperatura, sobre todo, y de humedad, va a ser a través de la respiración y del jadeo. Lo que vemos acá como crecimiento es el agua, de un 4 o un 12% del agua que retiene el propio organismo por el solo hecho de crecer, digamos, ¿no? El desarrollo, la formación del músculo y de diversos tejidos va quedando retenida más agua a medida que el animal crece. Esto es un poco esquemáticamente, digamos, para entender, digamos, cuáles son los aportes de agua al organismo y cuáles son las pérdidas. Si en algún momento alguna de estas cosas digamos, si tenemos poco consumo de agua o poco consumo de alimento y tenemos demasiadas pérdidas por orina o por materia fecal, o por la propia respiración, vamos a tener algún desequilibrio en el animal y vamos a empezar a tener algunos problemas. Por esto se tiene que mantener en un permanente equilibrio. Materia fecal, por ejemplo, estamos hablando de alguna diarrea, en el caso de que ocurra diarrea, ya sean bacterianas o por algún otro tipo de agentes, y en el caso de orina, digamos, a veces se elimina más agua cuando consumen alimentos más salados por algún otro tipo de desequilibrio. Acá vemos que en las entradas de agua tenemos agua bebida del 65 al 80%, contenida del alimento, un poco lo que estábamos hablando en el esquema del cerdito anterior, y el agua procedente del metabolismo de grasa, hidrato de carbono y proteína. Las salidas de agua por orina, que es la principal vía de excreción. Aquí los riñones son los que se van a encargar de regular la relación que hay entre ingestión y pérdidas de agua. Por materia fecal, bueno, el tema de las diarreas es un punto importante, pero a veces suele ocurrir que por demasiado consumo de agua, porque el cerdo juega con los chupetes o los bebederos, digamos, a veces por un poco de estrés, termina consumiendo más agua y la materia fecal empieza a ser un poquito más blanda, por justamente tener mayor contenido de agua. En el caso de haber demasiado calor en los galpones, sobre todo en la cerda en lactancia, que digamos, es justamente en la etapa donde los animales están necesitando tener, en época de verano, tener una temperatura de confort que anda alrededor de los 18 o 20 grados, 22 a lo sumo, contrastado, digamos, con lo que necesita de temperatura el lechón, que es alrededor, el lechón recién nacido necesita alrededor de 28, 30, 32 grados. A veces en las maternidades hace demasiado calor para la madre, y ahí terminamos con algún problema de estrés calórico, digamos, justamente por esas altas temperaturas, y en el proceso de respiración se elimina vapor, y a través del vapor se elimina bastante agua. Ya vimos que era más o menos el 28% de la pérdida de agua de la cerda en lactancia, y bueno, eso va a hacer que haya un mayor consumo, o si no hay agua disponible, que empecemos a tener problemas con esa madre. No nos olvidemos que esa cerda en lactancia
está produciendo una cantidad importante de leche, lo cual lleva a que por esa vía también la leche contiene un 80% de agua y por esa vía se va a ir muchísima agua también, pérdida que hay que reponer a través del agua de bebida. Si no tenemos agua disponible en cantidad y en calidad, vamos a empezar a tener problemas de lactancia. Bueno, acá vamos a la parte de para qué necesita agua el cerdo. En la primera diapositiva veíamos que para qué se usaba el agua en un criadero de cerdos, para qué se necesitaba agua en un criadero de cerdos. Y ahora vamos a empezar a entrar en el punto, digamos, de para qué necesita el agua el cerdo. Una posibilidad es el mantenimiento del equilibrio hídrico necesario para la vida. Si no tenemos equilibrio en los distintos componentes, compartimentos, digamos, que tienen de agua intracelular, extracelular y en el resto de los fluidos que están en el organismo, cuando se empiezan a desequilibrar empezamos a tener diversos problemas y que, digamos, de alguna manera el cerdo va a tratar de corregirlo, pero si persisten en el tiempo, digamos, las causas de esos problemas, empezamos a ver algunas patologías. La otra, digamos, otra causa por la cual el cerdo necesita agua en cantidad y en calidad es para mantener su temperatura. Ellos a través del jadeo, como hablábamos hace un rato, eliminan agua digamos, en forma de vapor y el vapor se lleva el calor. Está relacionado el consumo de agua con el consumo de alimento, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en una cerda en lactancia, digamos, por cada kilo de materia seca, o en todo caso de alimento que la cerda consuma, va a necesitar entre 4 a 4,5 litros de agua. Es muchísima agua. Pero si no tiene esa cantidad disponible, en algún momento va a empezar a consumir menos alimento, y ya sabemos lo que pasa, digamos, cuando consume menos alimento en la cerda de lactancia, va a terminar de alguna manera produciendo mucha menos leche, y bueno, lógicamente vamos a tener una camada mucho más liviana al destete, o los lechones se van a encontrar, digamos, con algún otro tipo de problema que va a comprometer su vida. Otro uso del agua que por parte del cerdo, digamos, para eliminar sales, las sales que ingiere a través de la comida o a través del mismo líquido que toma, las que están en exceso se eliminan básicamente a través de orina. Y bueno, para eso necesita también, como van diluidas esas sales en agua, necesita también tener una cierta cantidad para ese proceso. La eliminación de toxinas, ya sean que vengan del propio alimento, digamos, de la ingesta de alimentos con toxinas, o del metabolismo de algunos antibióticos o sustancias que se usen en los alimentos de los cerdos, también se eliminan a través de orina y en un medio líquido, por el cual también vamos a necesitar agua para esa función. En cerdas, por ejemplo, en gestación, ahí vemos un ítem que habla de saciedad, que el cerdo necesita agua para sentir saciedad. Esto a veces se ve en la cerda en gestación, que la comida la limitamos un poco. Mejor dicho, en realidad se tiene que limitar un poco porque va racionada en los diferentes estadios de la gestación, y en ese caso la cerda va a empezar a consumir agua para completar o sentir saciedad, para completar su sistema digestivo y sentir la sensación de saciedad. Ahí, bueno, tendríamos que estar mirando un poquito porque a veces toman demasiada agua y las heces van a ser un poco más blandas porque va a eliminar agua por materia fecal, agua sobrante por materia fecal, o va a aumentar los volúmenes de orina. De cualquier manera, el agua siempre tiene que estar disponible en cantidad
y a disposición, digamos, a voluntad. Y otras de las cosas para las cuales usa el cerdo el agua es para entretenerse, para jugar. De eso va a depender la posición, los bebederos, cómo estén puestos al alcance del cerdo, porque a veces juegan con el chupete o juegan con la cazoleta y hay un desperdicio importante de agua. Esa agua va a ir a parar directamente a las fosas y nos va a aumentar la cantidad de desechos que van a ir a las lagunas. Y por supuesto va a aumentar el gasto de agua que necesitamos que lo tome el animal y no que se vaya a la fosa. El agua tiene un costo, no es que, digamos, uno piensa que es gratis, como dice el dicho, pero no es gratis el agua. El agua se bombea, viene de un pozo, tiene un tratamiento, tiene, digamos, un sistema de distribución de agua, es decir, tiene un costo que si nos ponemos a sacar la cuenta es bastante elevado a veces. Y no se puede ir a la fosa o a la laguna, digamos, porque de paso estaríamos contaminando bastante más. Bueno, hay factores que aumentan o influyen en aumentar o en disminuir el consumo de agua en los cerdos. Un factor importante, digamos, es la fase zootécnica o el estadio que se encuentra el animal de su desarrollo. Un animal en pleno desarrollo, animales jóvenes que están en pleno desarrollo necesitan bastante más agua para que esos tejidos justamente en crecimiento se desarrollen perfectamente bien. En el caso de gestación hay desarrollo de fetos y placenta, lo cual va a incrementar el consumo de agua en los cerdos porque estamos reteniendo más agua en el desarrollo de esos animalitos. Y en la lactancia justamente porque la producción de leche que aporta el lechón se lleva bastante cantidad de agua. Las cerdas de alta producción, hiperprolíficas, tenemos que, si bien aumentó el tamaño de la camada, también aumentó la capacidad lechera de la cerda y de alguna manera se está yendo bastante más agua por ese lugar que hay que reponerla porque si no la producción de leche decae. Si no hay agua tampoco disminuye el consumo de alimentos, la producción de leche decae. Eso lleva a que nuestros lechones o nuestra camada vaya a ser un poquito más liviana o un poco más liviana o bastante más liviana hacia el final de la lactancia. Otro punto importante, otro factor que puede influir en aumentar el consumo del agua en los cerdos y sobre todo en la cerda en lactancia es el aumento de la proteína en la dieta o el aumento de los minerales en el alimento. Eso lleva a que el metabolismo esté un poquito más acelerado o haya que eliminar de alguna manera un montón de minerales sobrantes, digamos, para mantener el equilibrio o la homeostasis dentro del cuerpo del animal, de la cerda, y se van a eliminar a través de orina, por lo cual aumenta el volumen de orina, aumenta el volumen de agua eliminado y tiene que aumentar el consumo, lógicamente, para que se mantenga un equilibrio. Hoy hablamos más temprano de la temperatura ambiente elevada en los galpones. Ahí hay consumo de agua por parte de la cerda para tratar de bajar la temperatura. Y en el caso de lechones, si hay alguna diarrea, normalmente se ve o se ha visto que el día anterior a que aparezca un episodio de diarrea se aumenta el consumo de agua de los lechones, tanto sea en lactancia como en lechones de destete. El lechón de destete a veces hay que prestarle un poquito de atención porque no toma tanta agua en los primeros días, se aletarga por el estrés del destete, porque mezclamos las camadas. De alguna manera ellos sienten ese estrés, que es un momento muy importante en la vida del lechón, el estrés del destete, separarlo de la madre, pasar de una dieta húmeda a una dieta
una dieta líquida, digamos, en todo caso, como era la leche, pasa a una dieta sólida. Eso hace que haya, de alguna manera, alguna disminución al principio del consumo de agua, pero después aumenta justo antes de que aparezca un caso de diarrea, por el desequilibrio que le produjo el estrés de destete. Y hay otros factores, digamos, como las dietas secas, las dietas muy, muy secas, lógicamente van a aumentar el consumo de agua porque el animal la necesita para los procesos de digestión, así que va a consumir bastante más agua. Un aumento del consumo de alimentos, hablábamos hoy más temprano de que por cada kilo de materia seca necesitamos una cantidad de agua. En el caso de la cerda en lactancia estábamos hablando de unas 5 veces lo que consume de alimentos va a consumir de agua. O una restricción alimentaria. En la restricción alimentaria van a aumentar el consumo de agua para digamos, tener la sensación de saciedad, que es lo que pasaba en la cerda de gestación. Y en el caso del estrés, lo utilizan, digamos, como para jugar y eliminar el estrés, digamos, que les causa el encierro, o por ahí, digamos, la cerda, el nerviosismo que le ocurre el preparto a la cerda cuando está en la jaula. Y aquí tenemos los factores que disminuyen o disminuirían el consumo del agua en los cerdos. Uno importante es la disponibilidad, porque viene un flujo insuficiente, es decir, yo creo que en la mayoría de los criaderos se deberían de empezar a controlar perfectamente bien el flujo o la cantidad de agua que llegan a los bebederos, cualquiera sea en ellos. En el caso de chupetes, o en el caso de cazueletas, o digamos, cualquier tipo de chupete o forma de administrarle el agua, porque si no hay un flujo importante de agua, el cerdo no alcanza a tomar la cantidad que necesita. En el caso de los chupetes, para cerdas en lactancia estaríamos hablando entre 3 a 6 litros por minuto. Es mucha agua la que tiene que venir, pero a veces eso está influido porque hay alguna obstrucción en los caños, o no hay presión suficiente, o la altura de los tanques no está en condiciones, digamos, como para que haya presión, para que esos chupetes tengan la cantidad de agua que el cerdo necesita o la cerda necesita beber permanentemente. Ahí hay un ítem que habla de disponibilidad de agua intermitente. Esto ocurre o suele ocurrir cuando se da agua en forma manual, en piletas o en piletas, digamos, donde le administramos. Se suele ocurrir en los sistemas a campo, donde se le administra, no hay una red de agua, sino que se le administra a través de un depósito que se le va llevando a los animales y se le da una bebida aparte. A veces se termina el agua o la cerda lo vuelca y se queda la mayor parte del día, sobre todo en épocas de calor, sin agua, y eso es realmente un punto muy, muy importante y muy complicado para la cerda, porque no va a conseguir el agua que necesita para mantener su vida como corresponde. Otra cuestión son los bebederos ubicados inapropiadamente, sobre todo en lechones o en animales, digamos, más chicos o muy grandes, digamos, donde la altura de los bebederos o los chupetes no está bien ubicado, y un punto importante donde haya número insuficiente de bebederos. Ahí los animales, digamos, no van a alcanzar a tomar el agua que corresponde porque no tienen cantidad o metros de bebedero o cantidad de chupetes suficientes para abastecerse del agua que necesitan. Un factor que es importante también en lo que es la disminución del consumo de agua en los cerdos son aguas con excesiva concentración de minerales, que eso ocurre específicamente, digamos, cuando
cuando sacamos agua de pozos o perforaciones. Hay diferentes zonas del país donde se van a encontrar distintas concentraciones de sales minerales en el agua que se extrae para darle a los animales, y a veces esa concentración de minerales excesiva hace que el cerdo rechace esa agua y disminuya su consumo. También puede tener aroma o gusto desagradable. A veces ocurre que con aguas con pH muy altos precipiten o se eliminen, digamos, se oxiden ataquen a la red de distribución de agua y tengamos restos de hierro o de plomo en el agua porque se desprendió por agua muy ácida o se oxidó la instalación, y termina dando un gusto feo al agua que el cerdo lo va a rechazar y no lo va a tomar, o va a tomar mucho menos. Lo mismo que el agua sucia o contaminada por microorganismos. Y por ahí a veces el agua con demasiado cloro, porque el cloro se utiliza para sanitizar el agua, termina también, cuando tenemos mal regulado el aporte de cloro, termina dando un gusto que el animal lo rechaza y nos disminuye el consumo de agua. Todo esto va a llevar a la disminución del consumo de agua, lleva a que haya una disminución del consumo de alimento y por ende baja la performance del animal en la producción de leche o en crecimiento. Hay que considerar que el agua como nutriente en la alimentación animal siempre fue poco considerada. Normalmente se le da más atención o se le presta más atención a la formulación de la dieta o el alimento que van a consumir, y el agua queda relegada a, si bien digamos, se sabe que tiene muchísima importancia, el agua, digamos, no, recién ahora por ahí se están dando un poquito más prestándole un poquito más de atención a la calidad de agua de bebida que tienen que tener los animales. Tanto la calidad como la cantidad es una parte importante también, porque es también algo que hay que prestarle atención, ya que directamente vamos contra la salud, ponemos en riesgo la salud y el bienestar de los animales en producción. Justamente teniendo animales sanos y con un bienestar, la producción aumenta rápidamente. Pero vuelvo a repetir, el agua como nutriente no fue considerada o no es considerada normalmente, ya es casi una norma que no se considera el agua en calidad y en cantidad para los animales como un ingrediente de la dieta importante. Para tener un agua controlada con una calidad muy buena, hay tratamientos preventivos. Esos tratamientos nos aseguran la calidad del agua, pero está todo relacionado a un esfuerzo económico. Yo voy a tener que, en el caso de potabilizar agua para bebida de los animales, lógicamente voy a tener que gastar en algún sistema de potabilización, pero como todo esfuerzo económico, digamos, va a tener un aumento, va a tener una compensación, y que sería el aumento del rendimiento, la mejora en la salud y el bienestar animal. Esto, digamos, es para dar la idea de que todo tratamiento que se haga al agua tiene un costo. El costo ese, digamos, si el agua la utilizamos con eficiencia, haciendo llegar lo que necesita al animal a quien se la queremos administrar, vamos a bajar los costos. Si no, vamos a estar tirando el esfuerzo económico a la fosa y por ende a la laguna, o lo vamos a estar tirando, digamos, lo vamos a estar usando de una forma que no va a ser eficiente. Entonces, hay que ponerle foco a este tema porque cuesta tener agua de calidad en el criadero, desde los depósitos y la forma de administrarla, y la calidad misma del agua, digamos, en cuanto a minerales, microbiológica. Es decir, el agua no es un nutriente barato y es el que más se usa en el criadero. De hecho, es un bien escaso, así que
debemos cuidarla lo más posible y darle el uso más eficiente que podamos a esa agua que vamos a administrar a nuestros animales. No hay una legislación específica en cuanto a la característica que tiene que tener el agua bebida de los animales de abasto, en el caso del cerdo o del resto de las especies, pollo, bovino, oveja. Pero podríamos tomar que en el caso del cerdo el agua tendría que tener como referencia la calidad de agua para consumo humano. Si es de mejor calidad, mejor todavía. Y hay que cuidar mucho ese factor porque a veces ocurre también que aquí se toleran algunos parámetros, digamos, de contenido de sales minerales o de algún tipo de contaminantes. Por ahí a veces hay un cierto permitido, digamos, pero habría que ver en el caso de exportar carne, que en estos momentos se está tratando, digamos, de abrir algunos mercados nuevos, si no hay algún tipo de normativa al respecto en los países compradores, porque si no, eso nos puede llegar a limitar, en el caso de que quede algún residuo, nos puede llegar a limitar la exportación o tener algún castigo. Bueno, después de todo esto vamos a empezar a ver un poquito las fuentes de dónde nos podemos abastecer de agua los criaderos de cerdo. Las fuentes que podemos tener, digamos, a mano, ahí hay algunas nombradas, pueden ser otras, pero calculo que están la mayoría. Son perforaciones y pozos, ríos, lago, arroyo, represas, agua potable de red. En algunos lugares el agua que se extrae de las perforaciones y pozos, digamos, no es muy buena para el consumo de los animales y terminamos dando agua potable de red, lo cual tiene un costo bastante alto, pero no hay otra posibilidad. Y en el caso de la represa, que está nombrada ahí, se refiere a las represas que se hacen, sobre todo en algunas provincias del norte del país, para juntar agua de lluvia, y a veces termina, digamos, o se da directamente ese tipo de agua, o se termina mezclando con el agua de perforación, el pozo y molino, para, de alguna manera, diluir, si el agua tiene un alto contenido de sales, diluir un poco las sales que tengan y poder utilizarla, porque no hay otra posibilidad, no tenemos otra posibilidad de usar otra agua. Según la fuente de donde se extrae el agua, depende la calidad y el valor biológico y el costo del agua. Y como parámetros mínimos, organolépticamente, el agua tiene que ser sin olor, sin sabor, incolora y sin turbidez, ¿no? Bueno, olores, eso proviene, digamos, puede ser que venga del agua de la perforación directamente, porque está contaminada con materia fecal o con algún tipo de materia orgánica, que puede también darle un sabor particular, que el animal lo rechace. En cuanto al color, digamos, bueno, lógicamente tiene que ser transparente, pero puede haber algún grado de turbidez dado por las mismas sales, o nos indicaría de alguna manera que tiene algún contenido de alto de sales, y por ahí los cerdos pueden empezar a rechazarla. Y después tenemos los criterios físico-químicos, que estamos hablando del pH, sólidos disueltos, dureza, algunos metales, como cobre, níquel, cromo, plomo, hierro, cloro libre, que vendría a ser el cloro que que utilizamos para la desinfección del agua, y en el caso de que haya residuos químicos por contaminantes con herbicidas o insecticidas. Esto suele ocurrir sobre todo cuando se toma agua de cursos, de ríos o de un canal de riego para abastecer el criadero, y por ahí puede ocurrir que vengan por el hecho, digamos, de haber utilizado herbicidas o insecticidas en la producción agropecuaria, en la producción agrícola sobre todo, que pueda estar por ahí cerca, podemos tener un contaminante de ese tipo que afecte a nuestros animales. El pH, digamos, bueno, la importancia está dada porque puede interferir, digamos,
con algunos tratamientos que se hacen por el agua, como por ejemplo la cloración o las medicaciones. En cuanto al cloro, los pH demasiado altos hacen que el cloro no actúe, no funcione, y en algunos casos de algunos medicamentos puede terminar, digamos, precipitándolos, y terminamos con algún residuo en carne. El pH que usamos para el agua de bebida normalmente está entre 6,5 y 8,5. Buscamos un pH más vale neutro, porque, digamos, si nos vamos para el lado de los pH ácidos, es probable que tengamos corrosión en los sistemas de distribución de agua, los caños, y bueno, y se puede favorecer, como hablábamos más temprano, con el tema de la contaminación de agua con metales como hierro, plomo, cadmio, cobre, y ahí podemos tener algún sabor extraño que al cerdo no le guste y nos disminuye el consumo. Bueno, aquí tenemos una tabla de sólidos disueltos, digamos, qué pasaría con los diferentes niveles de sólido disuelto en miligramos por litro. Menor de 1000 miligramos por litro de sólido disuelto sería un agua sin riesgo para los cerdos. Tenemos que utilizar un agua que ande entre los 1000 y 3000 miligramos por litro de sólido disuelto como satisfactoria para el uso de agua en cerdo. De ahí para arriba empezamos a tener algunos problemas, llegando a aguas que directamente son inapropiadas para el consumo animal o justamente para el cerdo, porque van a poner en riesgo tanto la vida de la cerda lactante o gestante, y en todo caso de lechones, que son los más, en todo caso, son los más sensibles a este tema, digamos, a la deshidratación rápida. La dureza en realidad, digamos, está relacionada más que nada con la cantidad de sales de calcio y magnesio que haya disuelta en el agua, pero esto, digamos, de alguna manera, estas sales pueden precipitar, es el famoso sarro que se forma en los caños, en las tuberías, y nos pueden obstruir las cañerías, y el efecto sería que nos van a disminuir el flujo que yo necesito de agua para que me llegue a los cerdos como corresponde, que es lo que hablábamos más temprano, el flujo que tiene que haber de litros por minuto que tiene que salir por los chupetes o en el bebedero que le proporcionemos al cerdo. Bueno, algunos medicamentos pueden precipitar, en el caso de que mediquemos por vía agua, y en algunos casos, bueno, puede haber un efecto laxante en el caso de sulfato de magnesio sobre todo, que nos va a ocasionar algunas diarreas que son innecesarias tenerlas. Bueno, ahí es como para caracterizar un poquito el tipo de agua. Hablamos de un agua blanda cuando tiene entre 60 y 80 partes por millón de sales totales, y agua muy dura de sales de carbonato, digamos, ¿no? Y agua muy dura mayor de 180. Las aguas muy duras, de alguna manera, las aguas duras y muy duras, por ahí hay un tratamiento con algunas resinas de intercambio catiónico que de alguna manera captan estas sales y nos permiten, entre comillas, ablandar el agua y hacerla un poco más apta para el consumo. Un poco un resumen de lo que veníamos hablando. Aquí podemos sumar el contenido de nitratos que tiene que ser menor a 50 miligramos por litro, porque nos indicaría una contaminación bacteriana o materia orgánica en descomposición, o en todo caso que provengan esos nitratos de la fertilización nitrogenada de la parte agrícola, donde por lavado pueden terminar en los ríos o en los canales de riego, digamos, donde tomemos el agua para en caso de tomar agua, digamos, para la explotación porcina, o puede venir justamente de un pozo contaminado. Los nitritos, digamos, que de alguna manera tienen que estar ahí a razón de menos de 1 miligramo por litro.
no mayor a 2, sería riesgoso. El nitrito disminuye la capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina, transformándola en metahemoglobina y digamos, lo que causaría sería una hipoxia histotóxica. Entonces el cerdo va a poder respirar, digamos, pero entra oxígeno a sus pulmones, pero la hemoglobina no lo puede transportar a los tejidos y terminamos con algunas complicaciones. Bueno, de la misma manera tenemos cloruros, ahí están los niveles permitidos, digamos que básicamente el cloruro te puede generar un rechazo del agua porque da gusto salado, y en altas concentraciones, digamos, puede rechazar o por ahí beber en mucha cantidad, aumentando la producción de orina y provocando heces más líquidas. Todo esto, digamos, va a llevar, volvemos a la parte anterior, digamos, de economizar o usar el agua eficientemente, porque, digamos, no se trata solamente de economizar, sino de usar eficientemente el agua, y, digamos, cuanto más agua se vaya a las piletas y de ahí, digamos, a la fosa, de ahí a las piletas de decantación, más se va a incrementar el costo. Bueno, el agua de mala calidad en los cerdos, uno de los trastornos más comunes son las diarreas, trastornos entéricos, que va a afectar más a los animalitos más jóvenes, a lechones, animalitos recién destetados. Los adultos por ahí tienen un poquito más de resistencia o toleran niveles un poquito más altos de sulfato, no se afecta el crecimiento, digamos, pero sí de alguna manera los predispone a algún tipo de diarrea. Y por el otro lado, digamos, agua de mala calidad o con muchos minerales pueden llegar a un desbalance en el aporte de minerales y oligoelementos, que sumándolo a lo que aporta, digamos, el alimento, que normalmente lo tiene en su núcleo de minerales, se termina logrando un desbalance y habría que retocar un poquito a través de un análisis, ver qué nos aporta el agua y en qué cantidades, y ver qué le aportamos a través del alimento para que la dieta quede realmente balanceada. Microbiológicamente, bueno, depende los criterios que hay que tener. Esto depende mucho de la fuente de abastecimiento de agua de la explotación, ya que el agua puede provenir, digamos, si proviene de un pozo, ver que no esté contaminado, porque pueden llevar bacterias, virus y parásitos. Y bueno, hay que hacer un análisis correspondiente y aplicar el tratamiento adecuado de agua si fuera necesario, ¿sí? Bueno, a considerar es ausencia de Escherichia coli, enterococo, Clostridium, salmonelas. Esto hablaría de agua de calidad, lógicamente. Lo que menos queremos es tener microbios no deseados en el agua de consumo de los cerdos. La contaminación del agua puede provenir no solamente en el pozo, sino mismo los bebederos o en el sistema de distribución. Ahí, digamos, si no se practican normas de limpieza y de higiene de todas las cañerías, de los tanques, podemos llegar a tener algún tipo de contaminación bacteriana y, digamos, no es lo recomendable. Bueno, vamos a pasar al consumo de agua. Acá hay una pequeña guía, digamos, de más o menos los animales. Cuanto más jóvenes son, más agua necesitan en relación, digamos, ¿no? Hablando de kilos de materia seca consumida, lo podemos pasar si el alimento es seco, normalmente tienen un 7, un 8, un 10% de humedad, así que podemos decir que podría ser por kilo de alimento consumido. Digamos, estamos hablando de una relación, por ejemplo, en el lechón de 3 a 3,5 litros por kilo de materia seca consumida, o en una cerda gestante de 2,2 a 2,8 litros por kilo de materia consumida, y sube en forma importante, casi al doble, en una cerda de lactancia, lógicamente por el metabolismo de la cerda que está acelerado y porque se está yendo mucha leche, mucha agua por la leche.
que está produciendo. La cerda produce entre 8 a 10, 12, 14 litros de leche diario, depende del estadio de la lactancia, así que necesitamos mucha agua para ese proceso. Bueno, por categorías, un cuadro digamos, orientativo para ver la cantidad de litros por día, digamos, que vamos a consumir en cada uno de los animales y en cada etapa. El consumo, pasamos al consumo del agua en la cerda en lactancia, está relacionado a la temperatura y la humedad ambiente, caudal de agua en bebederos que necesitamos, como hablábamos al principio, de 3 a 6 litros por minuto. La temperatura y calidad de agua, digamos, la temperatura es un punto importante. Si el agua está muy caliente, la cerda no la va a tomar y, bueno, si no toma agua, no va a consumir alimento y va a producir bastante menos leche que lo que necesitamos. Ahí, bueno, tienen números en cuanto al consumo de cerda gestante, que es unos 16 a 18 litros por día, pero en lactancia aumenta un 40% el consumo, ya que se deben reponer las pérdidas por producción de leche. Por otro lado, aumenta la demanda de agua en la cerda en lactancia porque debe eliminar gran cantidad de metabolitos propios de la digestión. La cerda está sobreexigida en el momento de la lactancia, debe consumir bastante alimento y debe remover de su reserva, debe remover bastante, digamos, grasas y a veces hasta proteínas, digamos, para abastecer lo que necesitamos para producir leche. Y el momento crítico es los 3 días posteriores al parto. Después del parto, la cerda está, dolorida, está con algunos problemas, digamos, está comenzando su lactación, está empezando a mover reservas, está cambiando su metabolismo y necesitamos puntualmente que consuma bastante agua en ese momento. En el caso del lechón, no es tanto problema el lechón lactante porque cubre los requerimientos de líquido a través de la leche que produce la madre, pero hay que considerar de que empieza a consumir agua unas 3 o 4 horas después de nacido si la tiene disponible. Es necesario estimular el consumo de agua por parte del lechón. El lechón necesita agua, no, digamos, si la tiene disponible la toma, y lógicamente, como hablábamos al principio, es mayor el consumo en animales jóvenes por unidad de peso vivo, pero nos permitiría de alguna manera empezar a darle algún tipo de dieta sólida más tempranamente, y de alguna manera nos permite eso descargar a la madre, que no la toquen tanto para pedirle, digamos, de mamar, lo que nos va a permitir o va a redundar en un mejor estado de la cerda, porque va a abastecer rápidamente, no rápidamente, sino va a abastecer más fácil al lechón, y el lechón va a salir con mayor peso al destete. Bueno, lógicamente esos son el consumo deficiente de agua, disminuye el consumo de alimento del lechón y por ende se afecta el crecimiento. Y ahí vemos que unas 3-4 horas después de nacido alcanzaría a consumir unos 40 mililitros de agua, llegando a consumir unas 10 veces más, o sea, unos 3-4 litros alrededor de las 4 semanas de vida que estamos llegando al destete. Si se administra alimento al pie de la madre, un creep feeding, el consumo aumenta. Es importante que aportemos agua en esta etapa al lechón lactante, y hay alguna forma de hacerlo, que es a través de algún tipo de saborizante para el agua, para influir positivamente en el desempeño productivo, en el desarrollo de ese lechón al futuro. Al lechón tenemos que darle agua de excelente calidad, con temperatura apropiada, con altura de chupete adecuada. Normalmente tenemos que colocar los chupetes a la altura de los hombros o de los ojos del lechón, digamos, para que pueda tomar cómodamente. Pero también podemos usar bebederos suplementarios tipo plato para
para poner agua extra con algún tipo de saborizante. Nosotros hemos estado trabajando en este tipo de saborizante justamente para el agua, y se dio lugar a un saborizante que tiene un muy buen desempeño, está enriquecido con propóleo, se puede utilizar en maternidad o al destete, administrado en bebedero suplementario tipo plato, una dosis muy baja, unos 3 centímetros cúbicos por litro de agua de bebida, y esto, digamos, logra ser un atrayente para el lechón que lo va a estimular a tomar agua rápidamente, y rápidamente comienzan a comer alimentos sólidos. La idea es utilizarlo en el destete precoz o predestete al pie de la madre. En el destete, digamos, es importante porque al alejarse el lechón de la madre, armar un nuevo grupo, digamos, surgen las luchas por el orden jerárquico, hay un cambio de alimentación importante porque el lechón estaba acostumbrado a una dieta líquida y pasamos a una dieta sólida, a un lugar distinto, con camadas mezcladas, bueno, le causamos un estrés realmente grande. Y eso hace que el lechón de alguna manera se aletargue en los primeros 2-3 días después del destete y consuma mucha menos agua y consuma mucho menos alimento por ende. El hecho de estimular el consumo de agua va a hacer que consuma alimento rápidamente y, digamos, no vamos a tener los sobresaltos que podemos llegar a tener de diarreas post-destete porque no empezaron a comer rápidamente. El lechón que se aletarga y uno no tiene un buen manejo de ese lechón, cuando va a comer, digamos, que siente hambre, se llena muy rápido de alimento, consume agua, pero, digamos, como no tiene su sistema digestivo preparado para digerir rápidamente toda la comida que está comiendo, aparte que es una comida realmente muy elaborada, con altos niveles de proteína y altos niveles de grasas, digamos, de energía, esa comida pasa o no se alcanza a digerir completamente y va a pasar parte de comida sin digerir al intestino delgado, intestino grueso, lo pescan las bacterias y empezamos a tener problemas. Normalmente terminan en diarrea. Si nosotros logramos que el cerdito tome agua y bien arranca el destete o predestete, vamos a lograr que consuma alimentos más rápido y de alguna manera todos estos trastornos no los vamos a tener. Esto es un ensayo con Aquasweet Bio, que es el saborizante por agua. Este es el grupo control, en una granja de Chivilcoy. Se tomaron 60 lechones que pesaron 4 kilos 400 de promedio al inicio. Estuvieron 40 días, no hubo una mortandad cero y pesaron 21 kilos de promedio, 21 kilos 200 hacia el final del tratamiento del ensayo. Estos eran los que no tomaban el Aquasweet o el saborizante para agua con propóleo. Aquí vemos que la ganancia de peso en 40 días de tratamiento fueron de 420 gramos por día, de aumento diario. Y en el grupo tratado, con este saborizante, con Aquasweet, entraron 62 lechones, salieron 62 lechones a los 42 días, hubo mortandad cero también. Es una granja que se maneja con un muy buen nivel de sanidad y con un buen manejo, pero vemos que si bien arrancaron con un quilaje de promedio inferior, hablemos, digamos, como aclaración, hay que decir que estos eran los lechones más chicos. Digamos, en el establecimiento se separan los lechones de mayor tamaño, los de tamaño medio y los más chicos, los coleros. Arrancaron con 4 kilos 129 y terminaron con 24 kilos y que hicieron una ganancia diaria de 519 gramos, casi 100 gramos más que el grupo control.
Realmente, digamos, fue muy favorable el tratamiento con este tipo de productos y, bueno, estimula que de alguna manera se aplique esto porque el costo-beneficio es muy alto. Bueno, esos son los cerditos tomando el saborizante, digamos, en este tipo de bebedero. Evidentemente les gusta, estaban recién destetados, así que estimulamos rápidamente el consumo de agua de esta categoría que, digamos, es bastante complicado a veces la transición desde estar al pie de la madre a pasar a esta sala de destete. Si bien tienen una instalación adecuada, el cambio de estar con la madre a pasar a estos lugares a veces es muy violento y no toman agua o no comen. Acá vemos que rápidamente empiezan a tomar líquido. Bueno, lógicamente la inclusión de propóleo en este tipo de productos hace que digamos, tengan una salud intestinal bastante, digamos, ayuda a la salud intestinal de estos cerditos y rápidamente van a empezar a consumir y a digerir perfectamente bien el alimento. Bueno, esta es otra. Y bueno, como conclusión, podemos decir que habría que incorporar rápidamente el concepto de agua como nutriente y empezar a prestarle mucha atención a los controles de calidad, de consumo y de la utilización del agua en general en la granja. Que el agua de consumo animal, en el caso del cerdo, debería respetar parámetros similares a las de consumo humano, que el agua, en conclusión, es un recurso escaso y tiene un costo económico y ambiental, tanto para aprovisionarnos de ese recurso como el desecho de los purines, digamos, en las lagunas, que terminan complicando. O sea, cuanto más agua pueda ahorrar en el proceso productivo, menos agua voy a tener en las lagunas. Los requerimientos de agua de la cerda lactante dependen de factores como el tamaño de camada, producción de leche, tipo de alimentos suministrados, temperatura ambiente del agua y caudal del bebedero. Las cerdas más perezosas, esta es una parte por ahí importante, deben ser estimuladas para que rápidamente se levanten, hay que ir y molestarlas, digamos, que se levanten para que consuman alimento y agua apropiadamente. Y ensayos que hemos hecho a campo con aditivos sencillos, se ha logrado estimular el consumo y la salud intestinal de los lechones para lograr que tengan mejores índices productivos y salgan mucho más preparados para las etapas siguientes. Gracias por la atención y esperaremos las preguntas que quieran hacer. Si algo no quedó muy claro, les agradezco.